El día de hoy lo que quiero presentar es el tema de ansiedad. Ya hace un tiempo, hace como 2 meses aproximadamente, que no realizamos una presentación sobre este tema. El enfoque que le quiero dar a esta explicación sobre la ansiedad es una parte de lo que la ansiedad implica como malestar social. La ansiedad como malestar social nos habla de una sociedad en la cual somos exigidos, en la cual se nos pide un ritmo determinado de producción o de, digamos, de eficiencia, y no solamente quedándonos en un ámbito laboral, también de desarrollo como persona, de cualidades como ser humano, de desarrollo inclusive de habilidades blandas, ¿no? Es decir, quién es más seguro que el otro, quién es más inseguro que un otro, quién puede ser más social que un otro, ¿no? Tener más habilidades para socializar que un otro, quién ha logrado determinado puesto o determinado logro o determinado bien, determinado objeto, cuánta capacidad adquisitiva una persona puede tener en ese momento de su vida, en qué estereotipo encajo cuando estoy en una etapa de mi vida, ¿no? A la edad que yo tengo, cómo debería de estar viviendo, cómo debería de yo sentirme quizás con respecto a mi seguridad, o cómo debería yo actuar para poder ser aceptable para una sociedad. De alguna manera tomamos el tema del estereotipo, de la idea, de la expectativa, y lo vamos a ir cruzando con esto del apuro más allá del ritmo propio, más allá del ritmo natural que podamos nosotros tener, y que muchas veces este ritmo natural pues termina siendo, ¿cómo decirlo?, como opacado, como apagado, como adormecido. Se rinde ante una sociedad que le pide que tenga otros ritmos, otras formas, otros tipos de crecimiento, que tenga otros momentos a los que realmente necesita en ese espacio-tiempo en el que es exigido. Esto es lo que voy a hablar el día de hoy, y vamos a ir cuestionándonos también quizás nuestros propios ritmos. De por sí les digo, hasta para sanar, nuestros ritmos son como una exigencia, ¿no? Lo vemos en terapia constantemente, cuando por ejemplo de repente una persona que tiene ataques de ansiedad quiere desaparecerlos de un momento a otro. ¿Cómo ha tenido que ver esto con la medicación y la utilidad que queríamos darle, ¿no? Opacando los síntomas completamente, pero al final quedando ya adormecidos, ¿no? Que es uno de los síntomas que a veces suelen comentar los usuarios de medicación psiquiátrica. Ojo con esto, no estoy en contra de ningún tipo de medicación. Yo más bien pienso que es necesario utilizarla en algunos casos, y que también tenemos que usarla con sabiduría y sin excesos. No se busca medicar para adormecer, se busca medicar para regular, y desde esa regulación no soltar las emociones que tenemos. Pero bueno, eso ya da para otro tipo de conversatorio. Voy a ahondar un poco más, si le genera quizás algún cuestionamiento, puedo hablar de eso también. Entonces, como les digo, esta es una mirada un poco más como ansiedad como malestar colectivo, ¿no? La ansiedad como clave. Una de las dificultades más usuales cuando hablamos de ansiedad es que la ansiedad empieza a mirarse como un enemigo, como un mal a superar. Y lo vemos bastante porque de alguna manera nuestra primera noción de enfermedad son las enfermedades como la gripe, ¿no? O como algún tipo de infección, ¿no? Como algún tipo de malestar médico. Y cuando empezamos quizás a aprender o a indagar en lo que son las enfermedades de salud mental, creemos que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. La mirada de la enfermedad desde la salud mental
Quizás de la clásica todavía no, pero digamos, desde cómo se ha ido desarrollando los enfoques terapéuticos, es empezar a mirar que estas dificultades emocionales tienen un trasfondo y tienen una función. Es decir, la ansiedad es una emoción para empezar. Y todas las emociones que nosotros podamos experimentar aparecen porque hay algo que estamos necesitando. Si yo siento miedo, algo estoy necesitando. Si yo siento ansiedad, algo estoy necesitando. Si yo siento cólera, igual, celos, igual, envidia, también, tristeza, también. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para poder empezar a mirarnos de una manera más compasiva, para poder acompañar lo que nos está pasando de una manera más constructiva, es empezar a revisar qué mirada tenemos de la ansiedad. Porque si yo miro a mi ansiedad como un estorbo, me estoy mirando a mi lado más vulnerable que tiene ansiedad como un estorbo. Eso es lo primero que tenemos que revisar al momento de ver qué está pasando con la ansiedad que estoy experimentando y que no por eso no deja de ser un problema. No por eso no deja de interferirnos en distintos lugares, áreas de nuestras vidas. No por eso deja de generarnos un malestar determinado. Eso es definitivo. Eso no estamos negando. Lo que estamos tratando de hacer es que podamos revisar la mirada que tenemos de esa ansiedad, porque si lo vemos como un enemigo, quizás nos estamos mirando a nosotros mismos como un enemigo. Es como una guerra interna. ¿Por qué? ¿No? Vamos a ir entrando un poco más en este tema, ¿sí? ¿Por qué cuando yo vea a mi ansiedad como un enemigo, como algo con lo que tengo que luchar, como algo con lo que tengo que batallar, estoy generando una guerra interna? Porque eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Más sí decirles que necesitaríamos empezar entendiendo la ansiedad como tal, ¿no? Así como cualquier emoción que podamos sentir, la ansiedad es una emoción que es una señal. Existe una metáfora que es buena para poder entender esta emoción y las distintas emociones que nosotros podemos sentir. Es decir, si nosotros tuviéramos un auto y en el auto, en el tablero, empezara a aparecer una luz tintineante de esa señal que dice se está acabando la gasolina, nosotros quisiéramos desaparecer la señal o quisiéramos revisar y llenar y atender el tanque. Esa metáfora nos ayuda a entender también las emociones. Es decir, si la ansiedad fuera esa señal que se enciende, entonces no sería la ansiedad el problema, ¿verdad? Sería la ansiedad un aviso de que necesito atender algo para poder continuar avanzando. Ese es el problema principal cuando empezamos a hacer un trabajo con la ansiedad. Y es que en un inicio, cuando empieza a surgir la ansiedad, vemos a la ansiedad como el problema en sí. No la vemos como una señal que nos está avisando de que estamos necesitando algo. ¿Cómo podemos ahondar en ese algo que necesitamos? ¿Cómo podemos descubrirlo? ¿Cómo podemos entender qué necesitamos y atenderlo si esa señal lo que hacemos es apagarla o taparla? ¿Qué pasaría si en este auto que estoy manejando, en el cual está empezando a aparecer una señal de alerta, yo agarro una cinta scotch o una de estas cintas que impiden que se vea algo, lo tapo y continúo manejando? Probablemente me voy a quedar varado en medio de la pista. Probablemente puedo tener hasta un accidente por estar manejando de esa manera, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder entender la ansiedad y su malestar y cómo acompañarla, necesitamos también cuestionarnos qué mirada tenemos de la ansiedad. Veamos la ansiedad como una señal. Yo entiendo, es muy difícil, es trabajoso,
es un proceso, empezar a mirar aquello que vemos como que nos perjudica, como algo que en realidad nos está avisando de algo y que de alguna manera nos está ayudando a algo, ¿no? Es decir, cómo poder mirarlo así cuando quizás socialmente a alguien que tiene ansiedad no es tan bien visto, ¿no? ¿Cómo mirarlo así si está afectándome en distintas situaciones de mi vida y hasta me está impidiendo lograr algunas cosas que me encantaría lograr? Difícil hacerlo, no imposible. Y es un proceso, como se los digo, de reconciliación y de reconfiguración de la mirada que yo puedo tener de esta emoción. ¿Ok? Como les decía hace un momento, lo que yo quiero ahondar hoy en en estos 40 minutos que nos quedan para la exposición es tratar de mirar este aspecto de la ansiedad que tiene que ver con verla como el reflejo de un apuro, con el reflejo de un apuro que va más allá de nuestros propios ritmos y nuestras propias formas de cómo realmente necesitamos vivir. ¿Ok? Desde ahí que considero que una definición sencilla de la ansiedad que podría ayudarnos a entender un poco más esto del apuro es esta, ¿sí? La ansiedad es cuando la mente va más rápido de lo que el cuerpo necesita. ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mente? Tenemos expectativas, ¿verdad? Tenemos presiones que nos colocamos y que muchas veces son presiones que nos han sido impuestas socialmente. ¿Qué tan rápido tenemos que superar un duelo? ¿Qué tan rápido tenemos que reaccionar ante algunas situaciones? ¿Qué tan rápido tenemos que tener una respuesta para algo? ¿Cómo deberíamos de rápido resolver algunos conflictos o indecisiones? Es ahí que empezamos a darnos cuenta que quizás esa ansiedad que sentíamos al tomar una decisión, al tener que responder ante una situación que quizás necesite reaccionar, al quizás tener una, no sé, como una prueba en la que necesito responder de determinada manera para aprobar, es ahí entendible que quizás en esos momentos yo haya podido sentir esa ansiedad, ¿verdad? Que quizás en esos momentos era como un cuerpo que estaba diciendo, no vayas tan rápido, por favor, necesito una pausa. O al menos si no es una pausa, necesito que vayamos un poco más pausados con esto, ¿no? Entonces, si nosotros en nuestro proceso de ansiedad empezamos a tomar conciencia de cómo estamos viviendo con esa ansiedad, nos vamos a dar cuenta que la ansiedad empieza a aparecer más presente en aquellas situaciones en las que estoy con más prisa, como más apurado, más centrado en la meta, más apresurado por lograr algo, más presionado por lograr algo. Consideramos que la ansiedad es el malestar. Sería un buen cuestionamiento preguntarnos qué hice yo para que apareciera esa ansiedad, ¿no? ¿Qué presiones me puse yo? Y entonces ahí apareció la ansiedad mostrándome, hey, me estás presionando, ¿no? Entonces también esta mirada de la ansiedad nos sirve para poder ir revisando nuestros ritmos e ir siendo conscientes del ritmo que tenemos en nuestras vidas y si eso no está calzando con lo que realmente necesitamos, con el ritmo que realmente necesitamos para vivir de una forma más sana, sin presionar y tensionar todo el tiempo nuestros cuerpos y nuestras emociones, ¿no? Hasta aquí alguna pregunta. Aquí justo ponía algunas preguntas que abre la ansiedad. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, el hecho de tener distintas tareas no es algo negativo, ¿no? No es inclusive una capacidad de orden o una capacidad de soñar que está siendo aplicada quizás. A veces nos sentimos frente a la angustia quizás de ver distintas actividades
porque nos exigimos a cumplir con todo de la manera que esperaríamos, ¿no? Como si nos presionáramos para cumplir con todas las expectativas que tenemos. Ese puede ser un caso. Otro caso puede ser que simplemente las actividades que estás teniendo son más de la que tu cuerpo necesita. Hay distintos casos, hay que explorar cada caso, porque mientras a una persona de repente, de esa situación que tú estás comentando, de una persona que se coloca distintas actividades durante el día y termina tensionada y se siente tensionada, su cuerpo o puede estar reaccionando a un exceso de actividades o puede estar reaccionando a tener esa cantidad de actividades y no darse pausas durante la ejecución o el logro de las mismas. O también puede suceder que en realidad lo que le agota es esa ansiedad por no equivocarse o por no incumplir, ¿no? O sea, estas son solo algunas tres de las distintas posibilidades que podrían haber de lo que está pasando en el caso. Siempre esto hay que verlo con profundidad, ¿no? Bueno, tú ya lo has escuchado que lo he dicho en algunas ocasiones en las charlas. No somos robots, no nos va a suceder lo mismo a todos, ¿no? Lo que te digo es que es necesario profundizar. Es decir, ¿y cómo profundizamos? Es quizás ver cómo es que siento la ansiedad en ese momento. En mi cuerpo, ok, siento la ansiedad, siento que me presiona el pecho. ¿Qué más me va pasando en ese momento? Quizás lo que me va pasando en ese momento es que digo, no puedo parar, tengo que poder más, yo siempre tengo que poder con todo. De repente entonces ahí nos estamos dando cuenta que es una ansiedad de presionarse a poder con todo, ¿no? Imagínate que, ok, me conecto con lo que estoy sintiendo y empiezo a decirme, no puedo ser menos que el resto, tengo que lograr algo en la vida, si no, no soy nadie. Entonces esa ansiedad viene más desde ahí, ¿verdad? Entonces, ante esta situación específica que me comentas, podrían existir muchas teorías de qué va sucediendo. Lo importante sí es poder darle un espacio a esa ansiedad, más allá de durante ese momento, sino quizás si estoy sintiendo la ansiedad, hay algunos ejercicios que ayudan para poder entenderlo, ¿no? Por ejemplo, puedo dibujar mi ansiedad y mientras la dibujo, quizás eso puede aclararme, entender, ok, mi ansiedad, ¿con qué tiene que ver? Y ahí ya estamos explorando otro tipo de cosas, ¿no? Lo que normalmente se hace en ese tipo de procesos es, primero, se ve la situación que es como la comentas. Luego se ahonda en la emoción, que sería la ansiedad, frente a qué, ¿no? Y tratar de conocer un poco más esa ansiedad y al ritmo que cada persona tenga, ir profundizando en esa ansiedad para poder entender de repente con qué tipo de herida tiene que ver. Es decir, si mi ansiedad ahora tiene que ver con que quiero ser alguien en la vida, ¿qué heridas emocionales podría haber atravesado a lo largo de mi vida que me dijeron yo no soy nadie y para ser alguien y quizás para ser amado o para ser valioso yo necesito lograr cosas? Si no, no valgo. Si no, no soy querible, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, eso es algo que mientras se va explorando, se va uno profundizando y entendiendo los trasfondos también, ¿no? A veces lo que pasa es que evitamos tanto algunas emociones que gritan igualmente. Así como les decía hace un momento que la ansiedad es como una alerta, mientras más la alerta se ignore, mientras más la alerta se evite, a veces toda nuestra vida hemos aprendido a evitar este tipo de emociones. Pasa, ¿no? Toda nuestra vida es como un hábito, la evitación, racionalización, ya, distintas maneras de no conectar con las emociones existen. Pero lo que pasa a veces cuando hacemos mucho esa evitación es que se empieza a hacer más notorio a nivel corporal, ¿no? Hay gente que vive con lumbalgias y dolores de hombros crónicos, jaquecas, migrañas crónicas, y a veces, no digo que siempre, nuevamente por el tema del descarte, nos vamos a ir dando cuenta que simplemente son emociones que sentimos en el cuerpo y que no le hemos dado lugar y que por eso ni siquiera lo registramos como una emoción. Más es importante que entendamos que todas las emociones se sienten en el cuerpo, no hay una diferencia. Nuevamente, como le decía en la frase anterior, ¿no? Cuando estamos en ansiedad, es nuestra mente
yendo más rápido que nuestro cuerpo. Es nuestra mente también ensimismándose en su mundo imaginario, ¿no? Eso pasa y en simultáneo pasa que nuestro cuerpo está como en una desconexión. ¿Y qué hay en nuestro cuerpo? Pues nuestros sentidos, ¿no? Mi tacto, con el cual agarro la bolsa, mi atención con lo que está sucediendo, lo puedo ver a través de los ojos, el lugar en donde estoy o lo que me están hablando. Entonces, si yo estoy en un estado de ansiedad, claro, es probable que se afecte la atención y la concentración, ¿no? A veces hay gente que piensa que son problemas de memoria, pero tenemos que entender el proceso del recuerdo. Yo para recordar algo tendría que haberle puesto atención primero, pero como mi atención está afectada quizás por ese ensimismamiento, por ese apuro en lo que va a suceder después, por la atención en qué podría suceder en cualquier momento, no estoy tan presente con mis sentidos. Y por eso, en algunos casos de ansiedad, quizás relacionados un poco más a esto, se trabaja también un poco, más siempre es el protagonista, la relación, el vínculo con ese lado, más sí se va trabajando y se va resultando en poder volver a conectar con nuestros cuerpos. Eso responde también, por ejemplo, cuando en terapia nos empiezan a decir qué vas sintiendo. Mientras vamos trabajando en un proceso de ansiedad, nos vamos a dar cuenta que es como que volvemos a la realidad. Volvemos a nuestros cuerpos, a nuestras sensibilidades, tanto internas, y a nuestro contacto con el externo. Vamos a tener mejor atención y eso nos va a ayudar también a recordar y estar en atención con algunas cosas que necesitemos tener presentes. Quizás un buen ejercicio puede ser tratar de ser consciente de tu respiración. Yo no diría estos ejercicios para apagar la angustia, sino más bien de conciencia de respiración, porque eso ayuda a que vayas poco a poco a tu ritmo ir recuperando la sensibilidad de tu cuerpo. Es como preguntarte, ok, ¿cómo me siento? Pero no qué pienso, sino cómo siento el cuerpo. El cuerpo lo siento ahora ligero en los brazos, siento reposo en la espalda, relajo, ¿no? Como ir conectando con mi cuerpo, ya. Y también hay un ejercicio que es como, ok, ¿dónde estoy? Bueno, estoy acá en la oficina, veo que acá hay un cuadro, veo que acá hay un pote de pastillas, ¿no? Eso me sirve también para ir practicando el estar consciente. Lo que puedes incluir es eso de estar consciente tanto de lo que sientes por dentro y tu respiración y tus emociones, tanto de los entornos en donde estás o lo que puedes tocar o lo que puedes ir escuchando. Eso nos dice que no necesariamente, no necesariamente vivimos en nuestros pensamientos, ¿verdad? A veces comemos desde la ansiedad, o sea, esto ya es súper sonado, ¿no? Pero lo que sucede en el trasfondo de cómo cuando siento ansiedad es, siento ansiedad, no sé cómo atender esa ansiedad y lo que yo aprendí quizás para poder atender no a su profundidad y sí momentáneamente esa ansiedad es el comer, ¿no? Como una manera de atender esas emociones porque mi ansiedad no conozco cómo acompañarla. Si puedo atender mi ansiedad, si puedo como darle lugar para poder entender qué necesito desde ella, esa sensación de comer ya no va a ser la única manera en la cual yo la atiendo. Si descubro otras maneras de atenderla, entonces voy a estar tanto solucionando mi tema con este tipo de alimentación, tanto acompañando la ansiedad que yo pueda llegar a sentir, ¿no? Entonces estaría bueno preguntarse en esos momentos, justo en esos momentos de querer comer algo, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? Nuevamente, como les decía, conectar con el cuerpo. Eso nos va a traer a la realidad nuevamente y desde ahí vamos a poder entender qué necesitamos atender de esta ansiedad. Justo en esa sensación de inseguridad está en la puerta que si la exploramos podemos
entender o sea, cómo abordar eso y poder trabajarlo a profundidad, ¿no? Es decir, ok, dejé esta pastilla en mi casa, salí de mi casa y empecé a sentir inseguridad. ¿Inseguridad de qué? De que me fuera a pasar un ataque de pánico. ¿Qué significa un ataque de pánico? A veces, no digo que siempre, algunas veces se dice que el ataque de pánico es miedo al miedo. Es decir, mientras más busco evitar esa angustia, ese miedo, más angustia y miedo siento, pero ahora de sentir angustia y miedo. ¿Ok? Entonces, hay distintas maneras o sea, como distintos caminos que empiezan a mostrarse cuando tenemos este tipo de situación de ataques de pánico. Sí, trabajo con los sentidos, trabajo con la realidad, con el sentir y también de alguna manera como progresivo. Es decir, si yo un día agarro y dejo mi pastilla y decido salir media hora de mi casa, sosteniendo ese miedo, no como eso que les digo del miedo al miedo, que evito el miedo totalmente, no, sino yo mismo exponiéndome a voluntad a ese miedo, sabiendo que voy a sentir miedo y que necesito transitarlo. Quizás un día puedo hacerlo 10 minutos y luego ya me regreso a mi casa. 20 minutos y luego ya me regreso a mi casa. Otro día 30, otro día 40, otro día 50. A veces pasa, y este tema, nuevamente vuelvo al apuro que les mencionaba, que queremos que de un momento a otro esto desaparezca. Nos gustaría, ¿no? Es como cuando se rompe a alguien la mano y quisiera que al día siguiente ya su mano esté nuevamente bien, ¿verdad? Pero no se puede, ¿verdad? De la misma manera, necesitamos acompañar nuestras heridas emocionales sabiendo que es un ritmo y sabiendo que de repente algunos verán 10 minutos fuera de casa sosteniendo la inseguridad. Es poquísimo, aunque en realidad para mí fue bastante. Para mí fue un gran logro. Solamente que si me empiezo a comparar y me regalo al apuro del mundo, obviamente que lo voy a ver como insignificante cada paso que yo dé, ¿verdad? Entonces también podemos trabajarlo desde ahí. Igual, como te digo, la clave sería esa inseguridad de qué. Quizás escribir acerca de esa inseguridad. Antes de contestar ya la última ronda de preguntas, voy a terminar estas diapos, ¿sí? Para que no se quede en el aire. Entonces, hay preguntas que nos abren la ansiedad, ¿no? ¿Por qué siempre siento que voy corriendo? ¿De verdad necesito llegar tan rápido? A veces, inclusive ya nos adecuamos tanto a ese apuro que ya nos queda como un ritmo natural, ¿no? Entonces, nos encontramos de repente yendo en nuestro domingo donde estamos descansando y queremos salir a pasear, apurados por llegar al restaurante, apurados por llegar al otro lugar después del restaurante, apurados por luego volver a casa súper rápido, ¿no? Nos quedamos con ese ritmo tan interiorizado que ya es difícil soltarlo porque necesitamos hacerlo a conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pregunta ¿de verdad necesito llegar tan rápido? ¿Cuál es mi apuro en este momento? ¿Qué me estoy perdiendo al no mirar cada parte de mi camino, no? De repente, o sea, mientras iba al lugar del restaurante, pude haber visto un puentecito muy bonito, pero como estaba apurado no vi nada. Y si aquello que busco esté justo, o sea, si aquello que busco estuviera justo aquí, ¿por qué? Porque en realidad cuando uno está en ese apuro, lo que busca es como un bienestar, como un logro o como una paz, ¿verdad? Pero si esa paz pudiera ser aquí ahora mismo, caminando o yendo por la vida de una forma un poco más amable conmigo y con mi ritmo, entonces quizás podría tener un ritmo diferente de hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, esta es una frase que me comentaba un amigo y que me resonaba bastante, ¿no? Siempre el más rápido no es quien gana la carrera, ¿no? Se pierde el panorama. El problema del apuro es que se glorifica la prisa, ¿no? El apuro nos deja, o sea, no nos deja estar presentes, esto ya lo hemos hablado. La ansiedad surge cuando ese apuro se vuelve parte de nuestra mente y cuerpo, ¿no? Cuando es un ritmo que interiorizamos, pero que no es nuestro ritmo. No es un ritmo sano para nosotros. Tenemos que entender que socialmente el ritmo de la sociedad, de esa sociedad apurada, no es sano para nuestra salud. Sí, sí es necesario convivir con ello, más
si nos absorbemos del todo, si nos volvemos uno con ese ritmo, sin poner también nuestros límites de qué ritmo nosotros necesitamos, pues vamos a enfermarnos también. La clave para acompañar la ansiedad, como les decía al inicio, no es eliminarla, es más bien entender de que es como, mira a este ser vivo, a este ser humano, mírate a ti mismo, en ese apuro, en ese no disfrutar, en ese ni siquiera procesar ninguna situación, en ese ni apreciar nada de todo lo que estoy logrando. Hay gente que tiene logros grandísimos, pero cuando los logra estuvo tan apurado en el camino que no siente nada cuando lo logra. Es como si fuera una cosa más y necesita seguir adelante, ¿no? Es cuestionar nuestro apuro, cuestionar si realmente necesitamos este ritmo. Es un pilar, ¿no? Es algo que nos ayuda fundamentalmente para poder acompañar la ansiedad y encontrar otros ritmos, ¿no? Acompañar no es luchar con esta ansiedad. Acompañar la ansiedad es darle un lugar, tratar de entenderla, tratar de vivirla también, no evitarla, sino como, ok, estoy con ansiedad, ok, ¿qué me está pasando en este momento? ¿Con qué le estoy relacionando? ¿Ansiedad de qué? ¿Qué estoy ansiando, no? Escuchar lo que quiere decirnos es darle un espacio al cuerpo y al tiempo de la vida, al ritmo de la vida, no la exigencia social, digamos, ¿no? La ansiedad puede ser una aliada más para vivir consciente, sí, para poder darme cuenta, ok, estoy sintiendo ansiedad, ya, entonces, ¿qué cosa quizás no estoy disfrutando? ¿Qué cosa quizás ni siquiera me estoy permitiendo mirar? ¿Qué cosa no estoy observando, apreciando, disfrutando, contemplando? Si aprendemos a mirarnos, a detenernos para mirar, encontraremos esa calma, ¿no? Bueno, eso es, quería hacer las diapos porque creo que si quedan unos 5 minutos, pero escucho las preguntas. Hace un rato lo explicaba que el proceso en terapia, al menos de nuestro enfoque, es vemos cómo en nuestro presente qué nos está pasando, ¿no? Imagínate que es una ansiedad por querer lograr todas las cosas que me propongo y alcanzar un puesto súper gigante y trabajo unas 15 horas diarias, por ponerte en una exageración, ¿no? Luego, cuando empezamos a mirar esa ansiedad que empieza a aparecer en la persona, porque aparece, por eso es un problema, ¿no? Si no se sintiera nada y pudiera seguir adelante, probablemente seguiría toda su vida y lograría toda su vida, pero la ansiedad viene y es una señal, como les digo, ¿no? Entonces, ¿de qué es la ansiedad? Imagínate que en ese caso la ansiedad fuera o sea, tiene una ansiedad porque no quiere sentir que no vale nada, porque si no tiene esos logros no vale nada. ¿Qué podemos mirar cuando profundizamos en ese lado suyo, en esa idea suya y exploramos su historia? Podemos ver a una persona que de repente de muy niño vivió una situación así, en la cual de alguna manera indirecta o hasta directa, si tú no estudias no vas a ser nadie en la vida. O he escuchado varios casos de personas, ok, a mí solamente me daban cariño cuando sacaba 20 en los exámenes y si no me decían que debería ser más que eso, ¿no? A veces en la crianza las personas también son condicionadas y claro, eso es traumático, eso genera una herida emocional. Entonces, sí, eso es un camino que necesitamos ir transitando. No es así de directo porque puede ser peligroso, puede ser iatrogénico, usamos la palabra, que es cuando a veces el tratamiento es más dañino que colaborador con la situación. No es tan así, sino es antes de entrar a ese pozo profundo, primero trabajamos el vínculo que tenemos con nosotros, es decir, ya ok, ansiedad, ya empecé a reconciliarme contigo, ya te empiezo a entender, más bien, ahora pídeme disculpas porque, te pido disculpas más bien porque todo este tiempo te he súper juzgado por cómo te has sentido. Y recién me doy cuenta que te he lastimado demasiado y me comprometo contigo y a lo largo del tiempo voy cumpliendo ese compromiso y poco a poco esa ansiedad también me va mostrando, ok, un día me empiezo a dar cuenta, sí, pues, ¿no? Esas cosas nos dolieron mucho y las exploramos, ¿no? Ok, y explorando este dolor me doy cuenta, quizás nadie me dijo, aunque logres o no logres esto, igual mi amor es para ti. Quizás nadie le dijo eso, ¿verdad? Entonces,
Esos son como diálogos y trabajos que nos ayudan también a ir acompañando esa herida emocional, ese conflicto traumático, ¿no? Voy a cerrar aquí. Recordarle a las personas que están aquí, pueden pedir el ebook. Bueno, todavía estamos dando los ebooks de autoestima, de heridas emocionales, conflictos familiares o ruptura amorosa. Pueden escribir para solicitarlos o pueden pedir también estar en el grupo de WhatsApp donde pues compartimos, ¿no? Y todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos este tipo de espacios. Espero que les haya sido de utilidad. Igual cualquier duda me pueden escribir y ya nos estamos viendo el próximo miércoles. Vamos a trabajar trauma, ¿sí? El webinar va a ser sobre trauma. Gracias por ver este webinar y espero que les sea de ayuda, y no se olviden que todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos conferencias virtuales gratuitas para quienes gusten sobre temas psicológicos. Nos vemos ahí.